Bienvenidos amigos, ¿qué tal? Una jornada más, ya estamos con todos ustedes y créanme que con muchísimas ganas, puesto que ya la semana pasada comenzábamos precisamente aquí en nuestra iglesia mayor, en la iglesia de la Encarnación, donde bueno, nuestra pretensión es lógicamente pues darle luz a toda la historia de nuestro municipio, precisamente también a través de los monumentos. Hemos recorrido nuestro municipio calle a calle, palmo a palmo, plaza a plaza e incluso también el exterior, casi monte a monte o montaña a montaña, pues también lo queremos hacer monumento a monumento. Y en este caso estamos con la Iglesia Mayor. Acuérdense sobre todo de tres cifras fundamentales: 1510, 1514, 1515. 1510, cuando se empieza la construcción de esta edificación totalmente mudéjar; 1514, cuando se finaliza; y por fin en 1515, cuando se pone ya en funcionamiento al culto en nuestro municipio. La Iglesia Mayor de la Encarnación, como decimos, que la semana pasada ya estuvimos dando un poquito de, como decimos, de luz a la justificación del por qué se construía en este lugar tan emblemático de Motril, y nos quedábamos en esta fantástica puerta, don Manuel, que podría ser el ejemplo bueno, pues de una edificación mudéjar, sobre todo una puerta mudéjar. Yo creo que tiene mucho valor, ¿no? Y esta puerta, que necesitaría quizás una restauración, ¿no? Tiene muchísimo valor desde el punto de vista arquitectónico, porque es una puerta pura y dura del mudéjar de principios del siglo XVI. Es un doble arco apuntado, se ve claramente, muy austera en la edificación, todo de ladrillo, con una línea de imposta que separa esta especie de la jamba de la puerta, e incluso se le da un poco de curva, de curvatura en la segunda entrada. Y se le decora muy austero. Hay algunas cabezas de gorrión, estos picos que aparecen aquí, que es la única decoración que tiene la puerta de la iglesia. Es muy simple en ese aspecto, muy austera en la construcción. Decía que incluso la parte de arriba, ese rectángulo que tiene la parte de arriba, es posible que estuviera decorado con azulejo, porque es lo típico de las construcciones mudéjares de esta época, y tiene un gran valor. Esta edificación se ve claramente de ladrillo visto, es una edificación, unos ladrillos de una gran calidad, vistos 500 años después, es decir, que ahí están, y que indudablemente esta puerta representa lo mejor posiblemente desde el punto de vista arquitectónico, de portadas arquitectónicas que tenemos en Motril. Es verdad que hay otras portadas más historiadas, como puede ser la Puerta de los Agustinos, de la iglesia de los Agustinos, pero desde el punto de vista artístico, de la simpleza, de la buena traza, de estilo mudéjar y tal, la mejor puerta que tenemos es esta de la iglesia mayor. Puertas como estas hay muy poquitas, portadas como esta hay poquísimas, con esta fineza de líneas, con esta elegancia de líneas que tiene la puerta de la iglesia mayor. Solamente la cierra arriba una cornisa, también muy poco resaltada, una cornisa que solamente marca la puerta, y poco más, es decir, una absoluta simpleza, pero es una puerta que, a pesar de ser muy simple desde el punto de vista arquitectónico, es muy elegante, y indudablemente merece, yo diría que merecería la valoración que tiene. Es decir, una puerta como esta merecería la valoración del punto de vista arquitectónico, del punto de vista del patrimonio de Motril que tiene. Yo decía que necesita quizás darle un repasillo a los ladrillos y dejarla en mejores condiciones de la que está, pero estamos viendo la primera puerta de la iglesia de Motril que se abre al culto 1515. Esta puerta debió ser de 1514 o aproximadamente, cuando se termina la obra. Estamos viendo una puerta antiquísima, el principal y más antiguo monumento de nuestra ciudad. Es lo que hemos comentado varias veces, que estamos ante el monumento más antiguo de nuestro municipio. No es la única puerta, recordamos que tenemos la puerta de Poniente. Hay otra más pequeñita, la puerta de Poniente más pequeñita, pero no tiene la envergadura de esta magnífica puerta de la fachada sur, que era la fachada principal de la iglesia. Por lo tanto, es la puerta más importante y la que mejor se trabaja, ¿no?, desde el punto de vista de la visión arquitectónica. Y está muy conseguida, es muy elegante. Desde el punto de vista de la arquitectura mudéjar, es típica, clarísima, con una elegancia de líneas magnífica, muy poco resaltada con el resto de la edificación de la iglesia y poco más, pero sus líneas son muy simples, muy austeras, pero muy elegantes. Queda muy bien esta forma de construir
de la arquitectura mudéjar de principios del 16. Bueno, pues en tan solo unos instantes atravesaremos ya la puerta y conoceremos desde dentro todo lo que nos ofrece, ¿no?, la iglesia mayor de nuestro municipio, lógicamente en su parte interna. Recordamos que aquí teníamos una nave durante un tiempo, hubo una nave aquí. ¿Qué albergaba esta nave? Pues desde la esquina del muro de la nave de crucero hasta la esquina del muro de la casa parroquial. Aquí estuvo la capilla de San Juan de Nepomuceno y en esta zona donde hoy está el jardín, la capilla bautismal. Ajá. Y aquí pues había otra capilla de entrada, otra estructura de entrada que daba paso hasta... La iglesia tenía una puerta, cuando se construye esta nave, una puerta la exterior y otra puerta interna, es decir, y en medio de esto una capilla. El sótano de esto se levantó con una crista para enterramiento. Aquí debajo debe haber una crista de enterramiento, si no se rompió, se enterró, cualquier cosa de esa durante la obra, también porque la iglesia además tiene otra función que no hemos citado todavía, y es que es religión, culto a Dios, militar y cementerio. En la parte del cementerio, este es el cementerio de Motril. El cementerio es las iglesias y la iglesia parroquial es el cementerio fundamental y principal que tienen las ciudades. Y la iglesia mayor de Motril, durante 500 años los motrileños se enterraron aquí. La parte de atrás, por decirlo. No, dentro. Dentro de la iglesia, Dentro de la iglesia estuvo llena de enterramientos hasta 1802, que se prohíbe enterrar en la iglesia por una epidemia de fiebre amarilla. Pero se estuvo enterrando en naves de la iglesia hasta 1802, seguramente de aquí debajo, la nave principal de la iglesia, debajo de las capillas, debajo del coro, y se estuvo enterrando en todos los lados. Ya cuando miremos dentro contaremos la historia, la historia de los enterramientos que nos podemos encontrar. Bueno, pues ya saben que esta puerta, que era por donde hemos empezado nuestro programa el día de hoy, hubo un tiempo que estuvo en este caso tapada por una nave que teníamos justo, aunque luego esa nave volvía a desaparecer. Y tenemos aquí este fantástico patio. Hablábamos el otro día de la Torre de la Vela, otro de los emblemas y ejes fundamentales de la parte defensiva, ¿no?, de nuestro municipio, y ese patio tan pequeñito también que queda ahí. Ahí queda, esta fue la capilla bautismal. ¿Nos metemos dentro? Entramos en la capilla bautismal. Durante la época en que se construyó, existió esta nave, que hoy no existe, esta fue la capilla bautismal. Es muy curioso, por aquí está. Hoy no se conserva absolutamente nada, ¿no? Es decir, que hoy nada, solamente se conserva un trozo del muro, de la muralla, que rodeaba la iglesia, y como podemos ver aquí de cerca, la Torre de la Vela. La Torre de la Vela tiene una historia muy curiosa, que yo no sé si es verdad o no. Es decir, eso está por atestiguar, y seguramente los arqueólogos, alguna vez si pudiera estudiarse, los arqueólogos deben tener la última palabra. Cronistas antiguos de Motril contaban que esta torre había sido el alminar de la mezquita que existió aquí, de la mezquita de la Roca. Y que cuando se construyó, lo que hicieron fue apretirarla, como está apretilada, es que están los muros inclinados, es más estrecha. ¿Apretirarla qué significa apretilar? Darle inclinación, inclinación a los muros. Es un tronco de cono, un tronco de pirámide, más estrecho arriba, más ancho abajo, eso se llama apretil. Cuando yo pude ver la Torre de la Vela por dentro, efectivamente es cuadrada. Los musulmanes, en las torres de mezquitas musulmanas eran cuadradas. Ahí tenemos la más famosa de todas, la Giralda, que es cuadrada, de planta cuadrada. Y después da la impresión de que una vez ese muro cuadrado, esa torre interior cuadrada, se le dio el otro muro más apretilado, inclinado, porque hay una separación entre el muro interior original y el muro que estamos viendo, prácticamente unos 50 centímetros. Y da la impresión de que se usó otra torre anterior y lo que hicieron fue apretilar la torre que existía. ¿Pero ahí queda una cámara o algo? Una cámara, hay una cámara entre los dos, el muro exterior que estamos viendo y la base cuadrada. Y la base cuadrada, hay una cámara. Y lógicamente, pues bueno, los cronistas antiguos decían que esta era el alminar de la mezquita, de la mezquita de Alcíjar, la mezquita de la Roca. No podemos saberlo, si el estudio arqueológico bien hecho no se puede saber, pero sí que podemos ver indudablemente la estructura
de cómo se hacía un muro defensivo. Fijaros la irregularidad de los ladrillos, aquí no había mucha regularidad en la estructura, y en cambio esta torre está magníficamente hecha, incluso recubierta. Si miramos esto, la torre está recubierta con una capa de cemento imitando ladrillo, pero la torre original está detrás. Se ve la capa de mezcla, la capa de cemento, que sin tiro de ella me la traigo, imitando al ladrillo. Seguramente se ve perfectamente ahí arriba, pero fijaros la visión hacia arriba. Es una torre bastante fuerte, la mampostería se ve perfectamente aquí, como está hecha de los cajones de mampostería, los ladrillos, los pretiles de piedra para darle fuerza a la parte superior, y la terminación en ladrillo en la parte ya superior. Esta torre, yo diría que hoy no se ven, pero debe tener alguna tronera por aquí. No se ve hoy porque está tapado, seguramente está rellenado, pero debió tener alguna tronera que mirara a esta época. ¿El pretil, cuál es la función? El muro, saliente muro, de piedra. Un poco de decoración y también darle un poco de fuerza a la parte superior, porque se le da un poco de fuerza con las piedras están talladas y le dan un poco más de fuerza al último tramo de la torre. Originariamente esta fue la primera torre campanario que tuvo la iglesia mayor. Dicen los documentos antiguos que tenía una mala estructura de tabiques y ladrillos en la parte de arriba, donde estaba una campana, que era la campana que se utilizaba no solamente para dar la estema a la misa, sino también la guardia, ¿no? Aquí hacía la guardia, de ahí viene el nombre de velar. Por las noches se ponían soldados aquí que desde la Torre de la Vela podían mirar toda la vega, todo el mar, y podían tener contacto con las dos torres importantes que había en la costa, la Torre del Varadero y la Torre de Trasfarramal. Y aquí tenemos la Torre de la Vela, que se ha conservado. En su momento debió estar exenta, es decir, no tenía que tener casas alrededor, porque una de las cosas principales de una fortaleza es que no tengas casas alrededor, porque si no se suben a las casas alrededor y, como decían en aquella época, te ofendían, ¿no? Es decir, te atacaban desde las casas. Entonces, para que eso no ocurriera, la torre debiera... Y existía una calle, que hoy no existe, que rodeaba la Torre de la Vela, de manera que la Torre de la Vela estaba descubierta, claro. Totalmente descubierta. Alguna vez tuvieron pleitos en la iglesia con los militares, ¿no? Y a la Torre de la Vela se accede por el interior de la iglesia. Se accede por el interior de la iglesia, pero a los sacerdotes de la época no les gustaba que los soldados entraran y salieran y tal, y era aquello un problema, ¿no? Los soldados no eran muy respetuosos con el tema eclesiástico, entonces decidieron hacer una escalera por aquí, que sería una mala escalera que no se ha conservado, que permitiera a los soldados acceder a la Torre de la Vela por el exterior de la iglesia. Eso se hace en el siglo XVIII, se hace esa torre. También tenemos enterramientos aquí debajo, también hay datos de enterramientos aquí debajo. Yo diría que si excaváramos un poquillo encontraríamos algunos enterramientos aquí debajo. Y hoy pues estamos modificados, porque nos podemos imaginar cómo esto debió estar pintado y debió estar decorado de otra manera cuando esto era la capilla bautismal de la iglesia mayor en el siglo XVIII. Al lado derecho la casa parroquial, que también del siglo XVII, está construida en el siglo XVII, seguramente después mejorada, arreglada y tal, pero la casa parroquial ya está construida en el siglo XVII, aparece en los planos del siglo XVII construida. Hombre, yo supongo que está bastante retocada, ¿no? Arreglada y tal con el paso del tiempo, pero la casa parroquial todavía existe, o ya existía en el siglo XVII. La Torre de la Vela, si la vemos de aquí abajo, impresionante, ¿no? Es una torre curiosísima, de frente defensivo y muy curiosa su estructura, ¿no? Incluso yo no sé por qué la decoraron con yesería y imitando ladrillo, no sé por qué. Es curioso, en un momento alguien decidió ponerle una capa de yeso y decorarla con esta imitación al ladrillo. Porque sería muy vasta, ¿no? Es decir, seguramente porque casi todo lo que tenemos aquí sea piedra, mampostería irregular, como la que tenemos, se ve aquí perfectamente, ¿no? Y entonces decir, bueno, vamos a darle algo más bonito a la torre y le vamos a cubrir con esta yesería y dándole forma al ladrillo, ¿sí?
se ve allí arriba como es una. Incluso Totalmente. yo pienso que ahí hay una tronera, ¿no? Ahí detrás hay una Podría tronera, haber, podría ¿no? haber una tronera. Bueno, Es decir, pues que- la verdad que aquí respiramos, ¿eh? Respiramos ya ese ambiente a historia, aparte muy antigua y de muchas cosas que aquí sucederían, lógicamente. En el siglo XVIII decidieron también otra cosa, que era, tenían el polvorín en el Rimbar, es decir, lo que antes fue Rimbar en la calle Catalana, y decidieron meterlo aquí, porque decían que era una torre muy fuerte y muy oscura, y entonces decidieron meter el polvorín aquí, y aquí estuvo también el polvorín de los soldados de aquella época, la guarnición que había aquí en aquella época estuvo aquí dentro de la torre fuerte, y entonces estaba con muros muy gruesos y entonces estaba protegido en caso de... Y poco calurosa, ¿no? Porque y siempre en caso de... Y después la tenemos llena de esqueletos, de osarios, posiblemente del cementerio del Carmen, pero ahí está. El caso es que se ve todavía esta parte de la Torre de la Vela, se ve como es un edificio muy interesante desde el punto de vista militar y desde el punto de vista arquitectónico. Digo que es de un arquitecto conocido, militar conocido, que fue Luis Machuca, el que hace este edificio. Que costó una pasta, por cierto. Y costó un dineral. Y de todo eso hay planos, hay Sí, mapas, sí, hay mapas, se hay conserva. datos económicos, además de... Policarpo Cruz publicó en los años 90 un articulillo sobre esta torre, sobre la obra de Luis Machuca, y habló de esta torre, y se conservan en el archivo de la Alhambra, que es donde la Alhambra no solo fue, digamos, monumento nacional, en esa época era militar, ¿no? Estaba la capitanía, y desde ese aspecto militar se ha conservado en la Alhambra un archivo militar muy importante. Y hay muchas cosas de las construcciones de la iglesia mayor, de la fortaleza, de las construcciones de las murallas, de la Torre de la Vela, y toda esa historia se han conservado, están y se han conservado en el archivo de la Alhambra. Bueno, pues Para todo el mundo que lo quiera ver. Conocido un poco datos, porque podríamos estar aquí muchos programas por fuera todavía hablándoles de muchas más cosas, y que seguro que lo vamos a hacer. Pero vamos a ir metiéndonos ya dentro para conocer también datos de nuestra iglesia, como digo, desde su interior. Vamos. A mí, sobre todo cuando entramos a los diferentes templos, ¿no?, de nuestro municipio, ya no solo en este, ¿no?, nada más que la armonía, la energía, el silencio, la introspección, ¿no?, que al final se respira aquí en este tipo de edificios, ¿no? Bueno, ya estamos dentro. Sí, estamos dentro de la iglesia mayor, de la Encarnación, y lo que estamos viendo hoy es pues prácticamente la estructura original. Es decir, hoy es una iglesia que, como decía, desarrolla una estructura arquitectónica típicamente mudéjar, y al ser una construcción de alarifes mudéjares de principios del siglo XVI, pues es lo que tenemos aquí. Es decir, es una estructura de una nave principal con capillas entre contrafuertes. La nave principal es el doble de ancho y más alta que las naves laterales entre contrafuertes, y capillas entre contrafuertes que están comunicadas una con otra, no están cerradas, sino que se utilizan arcos para darle comunicación a las capillas. Originariamente la iglesia llegaba hasta el último pilar que tenemos de ahí, esa es la iglesia original, esta nave principal y las capillas laterales entre contrafuertes. Y no estaba la cruz, ¿no? Estaba la nave de crucero, es un poco, pero está muy poco diferenciada, casi en forma de T, más que en forma de cruz latina, ¿no? Porque está muy poco diferenciada, es decir, tiene muy poco saliente. Se puede ver por fuera que tiene un saliente de 50 centímetros a un metro, no llega al metro, lo que tiene de saliente. Es una nave que se hace en forma de T, más que... y la iglesia cerraba en el último pilar que había ahí. Es decir, ahí cerraba, no la nave de crucero que tenemos hoy, no, eso no existía. La nave de crucero estaba en lateral. La bóveda es
de arcos fajones, de bóvedas apuntadas, de arcos apuntados, de arcos fajones. Este tipo de arquitectura es muy típicamente mudéjar, es decir, si nosotros el arco fajón es este arco que establece la bóveda y que se llama arco diafragma o arco fajón, porque si nosotros pudiéramos coger y acercarlo, coincidiría, es decir, se plegaría como un diafragma de una cámara fotográfica, por eso se llama arcos diafragmas o arcos fajones, porque fajan el techo. Es decir, aguantan el techo. Totalmente simétrico, por supuesto. Sí, evidentemente apuntado, eso da lugar a una bóveda de aristas, muy simple, y lógicamente las capillas laterales hacen exactamente igual. Lo único que la diferencia de las capillas laterales es que las nerviaciones están resaltadas, como se pueden ver, por ejemplo, aquí está resaltada, no es lisa como en la parte superior. Los arcos fajones descansan sobre una pilastra que termina a medio pilar, un poco de decoración y poco más. No hay, y hay un florón en las esquinas, un florón sobre los arcos, que es la decoración más simple que tenemos aquí. Es una obra que se hace de ladrillo, no de madera. Lo normal es que estas iglesias mudéjares se hicieran de par y hilera, es decir, los techos fueran de madera. Pero como esta iglesia se hace desde el punto de vista militar, no iban a hacer una iglesia de techo de madera para que viniera y le pegaran fuego, como era lógico. Claro. Entonces no se utiliza la madera aquí. Aquí no hay decoración de techo de madera, sino de un techo de ladrillo, muy simple, muy austero, con el simple hecho de cubrir, de cerrar la nave y poco más. Aquí no hay ningún tipo de decoración de parilera como se hace normalmente si las vemos, por ejemplo, en algunas iglesias saloreñas, los Guájares, Lújar, otras Bernard, donde se utiliza la parilera. Como esta es una iglesia fortaleza, no se hace. No se utiliza la decoración de columna, se utiliza el pilar. Es un pilar muy poderoso, de planta casi cuadrada y grandes pilares para darle fuerza al edificio. Es también en ese aspecto muy austera. Estos pilares sirven no solamente de pilares, sino de contrafuertes, y ese contrafuerte se ve en la capilla, en ese arco de la capilla, que da fuerza para sostener a la bóveda principal del edificio. Estas capillas, pues indudablemente esta capilla entre contrafuertes es muy típica de este tipo de construcción. Es la construcción más simple que se hace en las iglesias, ¿no? Esta de la iglesia de este tipo mudéjar. Originariamente tenía coro, pero el coro estaba aquí, donde está hoy, pero estaba sobreelevado, es decir, estaba en alto, sostenido por una pilastra, por una columna de jaspe, y estaba en alto. No esto que tenemos aquí, porque este coro es del siglo XVIII. Esta parte, este coro que se hace aquí es del siglo XVIII. Originariamente el coro estaba en alto, la sacristía estaba ahí, en esa sala de ahí, y después otra, la primera capilla bautismal en aquel lado. Y el coro estaba sobrelevado con una columna que se accedía por la escalera a la parte interior y una columna de jaspe que sostenía ese coro en alto, al estilo de capuchinos, por ejemplo, de la iglesia capuchina tiene el coro en alto, o de los agustinos, que tiene el coro en alto, sería algo por el estilo. Y el resto de la iglesia, como lo podemos ver, es decir, la nave principal llegaría hasta aquí, llegaría hasta la segunda columna, a partir del segundo pilar. La otra nave, el pilar último, sería el cierre de la iglesia, y esos pilares intermedios que hay entre arcos, que como veis rompe la estructura del arco del arco apuntado, lo sustituye por arco medio punto. Esto se hace ya en el siglo XVII, cuando Ambrosio de Vico construye el crucero actual. Pero el crucero antiguo es esto, es decir, el altar mayor estaría aquí prácticamente, el antiguo altar mayor estaría a estas alturas. Terminaría prácticamente aquí. El cierre de la iglesia estaría justamente aquí. Aquí cerraría la iglesia. Aquí se terminaba la iglesia. Altar mayor aquí,
nave de crucero, quitando estos muros, estos pilares cuadrados que hay aquí. Sería también una capilla originariamente apuntada, como aparece ahí, de arco apuntado, y esto sería la iglesia mayor original. Una planta muy típica de salón, muy típica de arcos fajones, de arcos diafragma, con bóveda apuntada, en la estructura de capillas entre contrafuertes, y es muy simple la estructura. Todo está hecho de ladrillo, excepto estos pilares que son de piedra, pero eso ya es posterior de la obra del crucero. Eso es posterior. Decíamos que el coro en alto estaría allí, las dos ventanas y una puerta de poniente. Detrás de aquel altar estaría, detrás de la capilla bautismal, estaría la otra puerta que daba a poniente, que tiene un arco también mudéjar, una puerta mudéjar, pero más pequeñita que la puerta de la Plaza de España. Pues la verdad es que es maravilloso entrar aquí. Esto ha sido una primera visión, no crean ustedes que hemos contado ya todo lo que nos va a ofrecer esta Iglesia Mayor de la Encarnación desde dentro, puesto que tiene todavía mucho que contar. Ha sido una visión general desde la entrada hasta aquí a esta nave principal. Nos falta después esta nave de crucero, que tiene también mucho que contar, y otros pequeños secretos que iremos desvelando en nuestro próximo programa, precisamente aquí en nuestra alquería. Les invitamos a un minutito de recogimiento con unas imágenes preciosas de nuestra Iglesia Mayor. Y hasta la semana que viene. Adiós.